Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bueno, voy a hacer una grabación, o bueno, una vez más la grabación de este material, porque lo hice, según yo, hace rato, pero no se guardó. Entonces, eh, bueno, creo que me permite también corregir algunas cosas, algunos fallos que hubo, y sobre todo centrarme y quizás ser un poco más sintética, para también hacer que la sesión no termine siendo de 2 horas, sino 1 hora con algunos minutos. Pues bueno, la sesión pasada les pedí que revisaran un video de YouTube donde se presenta un informe de una comisión de memoria histórica, que revisa un poco la actuación estatal en algunas pues episodios, digamos, de la historia del país, que básicamente comprende 3 décadas, ¿no? Del siglo pasado, y que se sitúa en lo que algunos llaman pues como la denominada Guerra Sucia, pero bueno, que va más allá de la denominada Guerra Sucia, y que implica, digamos, la revisión de la actuación de diversas autoridades, especialmente del ejército, de policías, en un esquema, digamos, autoritario. Entonces, para cerrar, digamos, o para conectar esa presentación del informe y que se entienda un poco qué conexión tiene con la unidad 2, pues está relacionado con el concepto de Estado criminal, ¿sí? Que básicamente es una idea que surge a raíz de algunas teorizaciones que se hacen a partir de hechos, de episodios en los que los estados, supuestamente estados no solo democráticos, sino que algunos, a lo mejor algunos regímenes que iban transitando hacia la democracia, definitivamente presentaban determinados episodios en los que se violentaban de manera importante derechos humanos, había violaciones graves a los derechos humanos, eh, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, etc. Entonces, este concepto de Estado criminal pues es una categoría analítica que nos permite entender o referirnos a cuando un Estado, en lugar de hacer sus funciones de protección y de contención o de proveeduría de servicios y de bienestar, pues se convierte precisamente en un perpetrador directo o indirecto de delitos, ¿no? Indirecto mediante la facilitando la comisión de determinados delitos. Implica el uso sistemático del poder estatal para ocasionar daños sociales, y como ya les había mencionado, pues a través de actos como la represión de la disidencia política o de algunos sectores vulnerabilizados o marginados, a través también de actos de corrupción, violaciones graves a derechos humanos. Y entonces, en este sentido, pues un Estado criminal puede serlo tanto porque actúa de manera deliberada para cometer alguna de estas situaciones o para incurrir en alguno de estos delitos, tanto como por omisión, es decir, está incumpliendo sus deberes de cuidado. Algunas características del Estado criminal es que hace un uso, digamos, sistemático, como ya referí anteriormente, pues de la violencia estructural, ¿sí? Esta violencia a la que nos hemos referido, de acuerdo con la definición que nos da Galto, ¿no? Estas como estas como superposiciones de situaciones violentas que se van incrustando dentro de la vida social, en la vida institucional, y que hace que prácticamente haya determinadas dinámicas que pasan desapercibidas, pero que afectan en el día a día y en el bienestar de determinadas personas. Otra característica es que se generan determinados recursos retóricos para legitimar esos delitos, ¿sí? O esos crímenes. Puede ser desde justificaciones que van en el sentido, por ejemplo, de, bueno, es que estamos actuando para proteger el orden público, para asegurar la paz pública. Se genera todo un discurso que termina favoreciendo, digamos, pues la legitimación de estas conductas. Otra característica es que hay una presencia de una corrupción también sistemática. Y más adelante vamos a hablar de la corrupción, entonces no me detengo en esta parte. Y también si estamos frente a un Estado criminal cuando existe la colusión con actores criminales.
Entonces es importante ver cómo desde la perspectiva criminológica estamos transitando desde una idea de que antes se valoraba únicamente aquello que provocaba un daño personal o un daño individual, ¿sí? Como delitos como patrimoniales, delitos que tienen que ver con mi integridad personal, la violencia, etcétera. Y pasamos a nuevas categorías que se fueron incorporando en muchos códigos penales desde finales del siglo pasado y que hacen ver más bien como esta idea de que existen bienes jurídicos que son colectivos, donde no, quizá no hay una víctima directa como tal, no necesariamente, aunque sí las hay en muchas de estas conductas, pero bueno, que hay también hay determinadas víctimas que no necesariamente son identificables y que están generando un daño social. ¿Un daño social en qué sentido? Bueno, en primer lugar, hacia las personas que son víctimas de esto, que en algunos casos son directas, como en el caso de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, violaciones graves de derechos humanos, represión, ahí sí hay víctimas directas, pero quizá podemos hablar de otros momentos en donde no hay quizá una víctima directa, como es en el caso de la corrupción, ¿no? Pero que sí va minando, evidentemente, pues, la calidad de vida de las personas en la medida en la que una policía deja de hacer lo que le corresponde porque está coludida con el crimen organizado, pues esto tiene un impacto definitivamente, no solo en la percepción de seguridad de la persona o de las personas de la ciudadanía, sino incluso, evidentemente, pues posteriormente quizá en un incremento de conductas delictivas, ¿no? Bajo esta idea de, bueno, parece ser que aquí que se toleran muchas cosas, pues no hay una ley, ¿no? No se aplica la ley y eso, bajo la teoría clásica, digamos, de la disuasión, pues entonces no hay nadie que disuada. Eh, Ejemplos de estados criminales, bueno, para algunos son los regímenes dictatoriales, como algunos de los que se vivieron en América Latina, de carácter militar el siglo pasado, y bueno, algunos pondrían en tela de juicio si lo que se vive en algunos países hoy día todavía sí son regímenes dictatoriales, pero bueno, piensen que en esa época pues existen muchísimos registros de personas desaparecidas de manera forzada por el Estado, ¿no? También aquellos estados donde se ha generado, digamos, un narcoestado, que es una categoría que veremos más adelante, ¿sí? O incluso aquellos estados que aún siendo en teoría democráticos o que han pasado por un proceso de democratización, utilizan la fuerza de manera excesiva para, digamos, detener u oponerse a la disidencia política. Cuando hay represión contra la protesta social, cuando se les criminaliza, esa es otra forma de Estado social. Y sin duda alguna, pues lo que ya se mencionó, la complicidad con el crimen organizado, con esta idea de la eh, narcoestado, ¿no? Que se relaciona con la corrupción. Pues bueno, este es el fin de la unidad 2. Sin embargo, van a ver que se conecta mucho toda esta idea del Estado criminal con lo que vamos a ver enseguida, que es la otra, que es el inicio de la unidad 3, precisamente. Compartir pantalla. Bien. Perdonen ustedes. ¿Qué es lo relacionado con esta unidad? Que hablaremos sobre gobernanza criminal. Bueno, y los objetivos de esta unidad es, bueno, por un lado, analizar formas de gobernanza criminal. ¿Qué es esto de la gobernanza criminal y qué impacto tiene en la seguridad humana? Y después viene toda la parte, digamos, cuyo link ya les mandé, que se refiere a revisar las actividades de las redes transnacionales de criminalidad, eh, qué tipo de actividades ilícitas se realizan mediante estas redes transnacionales de criminalidad, cuáles son las estrategias de combate a la criminalidad organizada. Entonces, bueno, en esta primer parte es así como ha surgido el concepto de Estado criminal para voltear a ver
que el Estado no es únicamente responsable de nuestra seguridad y del establecimiento de política criminológica que tienda a prevenir y reaccionar, sino que incluso es un agente que a veces, haciendo uso del derecho penal, pueden incurrir en delitos, pues de la misma manera que se ha producido esa categoría, pues también se ha producido una categoría que pareciera un poco rara, pero es la de gobernanza criminal. O sea, nosotros entendemos el gobierno como algo que fuese pues totalmente legítimo, que deriva pues digamos de la concepción del Estado moderno, que tiende hacia la democracia, que busca la legitimidad, el respeto de los derechos humanos, que promueve la libertad, la igualdad de las personas. Eso pensaríamos, ¿no? Como una gobernanza democrática. Pero, por supuesto, pues está también el gobierno que lleva a cabo pues la criminalidad, ¿no? O sea, los delincuentes tienen alguna manera de gobierno o su manera de ejercer el poder es de tal manera, bueno, es de tal forma que les permite subsistir a lo largo del tiempo, incluso a partir pues, de los nexos que tengan con autoridades estatales, digamos, representantes de la ciudadanía y que han sido elegidas bajo los mecanismos democráticos, ¿no? Entonces, bueno, este concepto es aún más reciente que el de Estado criminal y se refiere a la capacidad que tienen los grupos criminales para ejercer control y proporcionar un orden social en áreas donde el Estado o es débil o no está o se ha corrompido. Prácticamente estamos hablando de entonces grupos criminales que realizan una actividad prácticamente similar al Estado, pero de manera paralela, ¿no? Es un paraestado, por decirlo así. Y es por eso que dicen, bueno, que se menciona que estos grupos criminales asumen funciones como las de seguridad, la resolución de disputas, la regulación de actividades económicas o incluso la provisión de bienes y servicios, ¿no? Hemos visto, hemos leído, seguramente estaremos familiarizados con estas ideas de que determinado cartel lleva a determinadas comunidades, pues que construye escuelas, que lleva médicos. eh, Evidentemente, esos carteles tienen hasta cierto punto un control territorial específico que ejerce también un control social, ¿no? Y que al menos establece un modelo de seguridad, pues en el que no, digamos, no es un modelo de seguridad democrático donde todos están protegidos, ¿no? Sino que básicamente es mediante esquemas de violencia que ejercen la seguridad de su grupo y bueno, si en su momento la comunidad comparte y legitima a esa gobernanza criminal, pues también puede verse beneficiada de esos esquemas de seguridad. Nos dice Blattman en 2023 que existen registros o cálculos aproximados de que el 14% de la población en toda Latinoamérica viven alguna forma de gobernanza criminal de estas que se han mencionado, ¿no? Elementos claves de este concepto es que la gobernanza criminal coexiste con el Estado. De hecho, en muchos lugares tienen una relación simbiótica, ¿sí? Y llega incluso a sustituirle al grado de ser ellos quienes proveen de seguridad a, a la población. Son los que se vuelven, digamos, los gestores de los conflictos, son los que terminan resolviendo, pues, con arreglo a los recursos de la violencia, pues, conflictos que se pueden dar, ¿no? En determinadas comunidades. Y en los lugares donde alcanzan a ser bien vistos por la ciudadanía, pues llegan a tener incluso la legitimidad de sus actuaciones. O sea, la gente se lo reconoce y se les respeta, ¿no? Por su lado, por su parte, pues el que exista una gobernanza criminal hace que de manera, digamos, indirecta, pues el propio Estado, el Estado institucional, pues se vaya deslegitimando porque no es capaz de proveer servicios, no es capaz de brindar de seguridad, ha permitido que incursionen esos grupos de criminalidad en esos territorios y pues, prácticamente ya la ciudadanía no ve en el Estado lo que debería de ver. Además representa un desafío para la democracia, porque
prácticamente, o sea, genera un gobierno paralelo con lógicas distintas, no las lógicas de la participación ciudadana, ni del respeto a los derechos humanos, ni de la rendición de cuentas, o el Estado de Derecho, sino que simple y sencillamente se aplica la ley y los códigos que establezca determinado grupo de criminalidad. Y el problema es que en escenarios de violencia estructural, pues la herramienta con la que se consigue mantener la gobernanza criminal, pues es la violencia física normalmente. Entonces, digamos que esto explicaría en cierta medida el por qué en México, pues la violencia en términos, digamos, de muertes, de asesinatos, de desapariciones, pues se ha disparado en los últimos años, porque a la par de eso, pues hemos visto un incremento de las actividades de la criminalidad organizada y su ocupación territorial a lo largo del país. Factores que promueven la gobernanza criminal, pues bueno, por un lado, un Estado débil, ¿no? Un Estado poco legítimo, un Estado que a lo mejor viene de un proceso de autoritarismo y que está en proceso de democratización, donde sus instituciones no tienen reconocimiento ciudadano, no tienen legitimidad. Otro factor puede ser las propias ganancias que generan esos mercados ilícitos y que tienen la capacidad de financiar operaciones, de ganar voluntades, de comprar pues, digamos, comprar libertad, ¿no? Para la gente que tendría que ser responsabilizada penalmente. También la pobreza y la marginación promueven la gobernanza criminal en la medida en la que aquellas comunidades que han sido olvidadas por el Estado, pues tienden a mirar en, en aquellos agentes de criminalidad organizada que sí les responden frente a necesidades, que sí les proveen de servicios, pues ven obviamente el control criminal como una alternativa y que incluso puede ser mejor para efectos de su bienestar que el propio Estado, ¿no? Y por supuesto, además de la debilidad institucional, pues la colusión, que no necesariamente la colusión se da en un Estado débil, la colusión existe y como veremos más adelante, pues el tema de la corrupción es algo que atraviesa a muchísimos países. Dado que los factores que promueven la gobernanza criminal están relacionados con la debilidad institucional, con la corrupción, con la colusión, etcétera, pues lo que se promueve para evitar, digamos, estos mecanismos de gobernanza criminal o estos esquemas de gobernanza criminal, pues es por un lado fortalecer el Estado, ¿no? Aumentar no solo la presencia física de autoridades que se dediquen a la prevención y a la reacción del delito, sino quizá más importante, en acercar todos los servicios de carácter social a esas comunidades, de tal manera que vean en el Estado un proveedor, digamos, legítimo, capaz, y entiendan que es, digamos, preferible la proveeduría de servicios por parte del Estado que por un grupo de criminalidad organizada. También la idea es, pues, hacer costoso a los grupos de criminalidad organizada la obtención de beneficios de estos mercados ilegales. Sin embargo, bueno, realmente la manera como se ha intentado encarecer esos beneficios es a partir del incremento de penas, intentar disuadir bajo esa idea de que te puedes, no solo no solo estás comprometiendo tu vida, la de tu familia, si te involucras en una red de criminalidad organizada, sino incluso, pues, te puede esperar una pena mayor, pero sabemos que desafortunadamente estas propuestas, estas estrategias suenan muy bien, pero ya en la parte, digamos, que se confronta con evidencia criminológica, observamos que al menos es muy difícil, ¿sí? Hablar de reducir las rentas ilícitas de estos grupos de criminalidad organizada. También se habla de las reformas en seguridad y justicia, y bueno, justo lo que decía en la grabación previa es que, y aquí Eladio seguramente lo entiende mucho mejor, es que prácticamente desde inicios del siglo se han dado múltiples reformas en materia de seguridad y múltiples reformas en materia de justicia y realmente digamos que no
se muestra un impacto significativo en términos de reducción de la violencia en y teniendo como indicador la tasa de homicidios, ¿no? La tasa de homicidios prácticamente se disparó desde inicios de siglo, más concretamente a partir del 2006, y no ha hecho más que incrementar. Tuvo un descenso muy pequeño, ¿no? Y poco pronunciado a finales del sexenio de López Obrador, pero bueno, tampoco es un descenso significativo, ¿no? Entonces, bueno, toda esta idea de la gobernanza criminal se conecta con algunas otras categorías que han surgido para reflejar la participación del Estado digamos, en prácticas que hacen, que se relacionan con la criminalidad organizada o la delincuencia organizada, ¿no? Vemos, por ejemplo, pues el término del narcoestado, del estado gángster, estados fallidos, naciones criminales, son algunos, pero bueno, viendo esta tabla de Catherine Hirschfeld, pues vemos que en realidad desde 1968, pues ya existía, ¿no? En el caso de República Dominicana, durante la época de la dictadura, creo que se llamaba del general Trujillo, pues esta idea de que había un cartel que estaba pues limitando, ¿no? La soberanía de un Estado, pero básicamente sí es hasta 1900, hasta los 1900 que comienza a haber una unión conceptual del Estado con la criminalidad organizada, ¿no? Bajo el término de narcocracia, el término de un Estado protector de la delincuencia, eh, términos como estados capturados por el crimen organizado, corruptocracia. O sea, vemos que hay muchas maneras de nombrar estos fenómenos y que se relacionan con distintas situaciones que han surgido a lo largo de muchos años y en distintas localidades, en distintas jurisdicciones, pero que más o menos retratan esa colusión, digamos, entre el Estado y los organizaciones de criminalidad organizada. Entonces, bueno, independientemente del término que usemos, básicamente la idea que nos intenta transmitir estas categorías analíticas es que hay un Estado que está incumpliendo sus funciones, sus deberes más básicos y la razón de ser por la que se creó esta ficción, y por el contrario está, digamos, llevando prácticas de corrupción, ¿no? Entonces, bueno, me parece que la corrupción entendida como este desvío, digamos, como una desviación intencionada, ¿no? De fines de determinadas políticas o la realización de actos indebidos, ¿no? Eh, Hay muchas maneras y expresiones de corrupción, más adelante menciono algunas, pero básicamente es mencionar que la corrupción en México al menos es vista como un sistema, ¿no? Bajo esta idea de David Arellano, que además históricamente ha encontrado determinados espacios para mantener equilibrios y hacerse estable. Entonces, desde la perspectiva de este académico, eliminar la corrupción al 100% es prácticamente un objetivo imposible. Y por el otro lado, implementar mecanismos para controlar, para disminuir la corrupción es algo que conlleva muchos recursos, que conlleva mucho tiempo y o sea, es un tema en el que no todos los gobiernos quieren entrarle, ¿sí? Realmente vemos, al menos de manera contemporánea, que se usa mucho de manera retórica el componente de combate a la corrupción, pero en realidad, cuando bajamos, digamos, a encuestas ciudadanas, observamos que, pues en realidad, en términos de la corrupción que podemos vivir en el día a día la ciudadanía, pues se siguen generando esas dinámicas. Entonces, bueno, vemos que en México ya prácticamente la corrupción pues se presenta como un comportamiento esperado, como un comportamiento regular, ¿no? Que pues en el que incurrimos las personas pues básicamente porque estamos actuando de manera racional, ¿no? ¿Qué me proporciona más beneficios? ¿Dónde tengo menos pérdidas? Etcétera. Es este constante cálculo, ¿no? De costos-beneficios.
Obviamente hay muchas explicaciones a la corrupción desde una perspectiva más cultural, desde una perspectiva organizacional, de una falta de diseño de incentivos negativos que castiguen a la corrupción. Pero bueno, básicamente creo que es algo que forma parte también de la cultura y que cuando se une la corrupción con la criminalidad organizada, pues es un punto, digamos, como dice esta autora, María José Palazón Pagán, pues es una conexión muy peligrosa, porque estamos hablando de que pues el Estado, que en teoría es el responsable de combatir a la criminalidad, pues ya se alió y se volvió un Estado criminal, ¿no? Entonces, desafortunadamente, creo que bajo esta idea de que la corrupción no se puede eliminar al 100% y que los mecanismos de monitoreo y de supervisión son costosos y no todo el mundo quiere invertir en ellos, tenemos definitivamente un problema en términos, pues, ahora sí que en muchos términos, ¿no? En términos de política criminológica, porque es como una especie de simulación, ¿sí? En términos de seguridad humana, porque en realidad, pues aquí sabemos, y bueno, vimos con base en lo que se presentó la sesión pasada, la antepasada, es que hay grupos que han sido históricamente vulnerabilizados y que seguirán siendo vulnerabilizados e incluso criminalizados en la medida en que el Estado no ofrece condiciones de vida digna. Y aquí entra, por ejemplo, el tema del reclutamiento de determinados grupos de la sociedad por parte del crimen organizado, ¿no? Que les resultará más atractivo a estos grupos obtener ganancias a partir de formar parte de un grupo de criminalidad, a esperar que llegue el Estado, le provea de medios, le dé alguna beca, le dé un programa de ayuda, etcétera. Entonces, realmente creo que, como menciona esta autora, es una conexión muy peligrosa, la de la corrupción y la delincuencia organizada, porque prácticamente pervierte las funciones del Estado. Algunas acciones que tienen que ver con corrupción, pues bueno, por ejemplo, cuando hay miembros de la criminalidad organizada imponiendo cuotas en las aduanas, ¿no? Hace un pocos días salía el tema de que ciertos grupos de criminalidad organizada cobran un impuesto informal, ¿no? Al tránsito de bienes entre la frontera de México Estados Unidos. O cuando se ofrece protección a los grupos de criminalidad organizada para evitar ser capturados, o cuando se les proporciona información de inteligencia, se filtra información de inteligencia, eh, para que a su vez pues estén protegidos. Es el caso pues de Genaro García Luna, ¿no? La protección que brindó Genaro García Luna específicamente a los miembros del cártel de Sinaloa. También tiene que ver con que funcionarios se presten a lavar dinero. Por ejemplo, pues todas las empresas inmobiliarias son un gran foco de lavado de dinero. Cuando desde la perspectiva de la autoridad judicial aceptan, por ejemplo, liberar a determinados criminales eh, gracias, digamos, a un soborno que recibieron, ¿sí? O sea, hay muchas formas en que la corrupción se expresa en este nexo entre Estado, criminalidad organizada. Sin embargo, bueno, es interesante ver que no todo está perdido, o sea, que existen algunas comunidades indígenas que han plantado cara incluso a esta gobernanza criminal, ¿no? Y tenemos el caso bueno, más bien, les presento los resultados de una investigación de Sandra Ley y otros autores del 2019, donde tomaba digamos, comparaba dos casos de comunidades indígenas que han intentado poner un alto a las actividades y a la gobernanza criminal de ciertos cárteles de la región, y un caso es exitoso y el otro no. El primer caso, el que sí es exitoso, es el de la región montaña y de la región de Costa Chica en Guerrero, donde, bueno, quizá ustedes sepan que ahí en algunos municipios de Guerrero está autorizada la existencia de una policía llamada policía comunitaria, que no es más que uniformar, digamos, a los integrantes del pueblo. Son personas elegidas por las asambleas comunales de manera democrática y se les supervisa, digamos, se les pide que rindan cuenta
¿no? Ante la población. Entonces, estas policías comunitarias han existido, digamos, desde hace mucho tiempo, pero se les institucionalizó prácticamente en el siglo XX y bajo esta idea de que se les respeta los usos y costumbres, pues han tenido cierta autonomía en el diseño de la policía comunitaria. Entonces, parece ser que un elemento decisivo para que las comunidades indígenas de esta región de Guerrero puedan ponerse o enfrentarse o confrontarse a la criminalidad organizada es precisamente la existencia de esta policía comunitaria. Diferente el caso de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, donde aunque estas comunidades indígenas que viven en esa región intentaron oponer resistencia, pues desafortunadamente, dada el aislamiento que viven y digamos esta pues descoordinación, pues han sido por el contrario pues cooptadas por el crimen organizado. Entonces, bueno, voy a pasar ahora a, digamos, el inicio de la segunda parte del video, definiendo, pues, ahora sí que habrán escuchado, ¿qué es esto de la criminalidad organizada? Bueno, aquí hay una definición estándar, una definición más de tipo, digamos, jurídica, ¿no? Nos referimos por delincuencia organizada a aquellas prácticas delictivas que se llevan a cabo de manera continua, en la que un grupo de personas trabajan racionalmente para conseguir determinadas ganancias, normalmente de carácter económico, aunque no son el único tipo de ganancias, y que conlleva la realización de actividades ilícitas. Normalmente, pues, trabajan proveyendo servicios o bienes que tienen una gran demanda pública y que han sido prohibidos, que están dentro, digamos, que han sido criminalizados, ¿no? Me parece que esta idea de la delincuencia organizada o este concepto, pues, es bien importante que nosotros le pudiéramos agregar a ese concepto de delincuencia organizada el papel que juega, pues factores como la corrupción de funcionarios públicos, ¿no? Porque pareciera que para que la delincuencia organizada funcione, pues tiene que haber funcionarios públicos que les permiten hacer eso, ¿sí? También me parece que en los tiempos que corren, pues es necesario dentro de la definición de delincuencia organizada establecer el uso de la amenaza, de la violencia, incluso de carácter letal, pues para proteger sus intereses, para mantener los beneficios, ¿sí? Pues si bien la definición, o bueno, la idea de delincuencia organizada es algo muy, digamos, contemporáneo del siglo XX, en realidad, pues materialmente, si nos ponemos a pensar, sabemos que pues, desde hace, prácticamente desde la existencia misma de la sociedad, pues gente se ha organizado para llevar a cabo distintas conductas antisociales, ¿no? Que si los piratas, que si los corsarios, que si los asaltadores de caminos, etcétera. Entonces, no es que hoy día estemos, digamos, eh, enfrentando o viendo niveles máximos, digamos, de delincuencia organizada, sino que simple y sencillamente pues antes no recibían ese nombre y tampoco se les monitoreaba, ¿no? Eso es algo, una situación como muy contemporánea. Las características de la delincuencia organizada, bueno, como les explico en el otro video, pues estas características derivan de un instrumento internacional que fue aprobado por múltiples países, que se llama, bueno, que coloquialmente le llamamos Convención de Palermo, pero que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del 2003, y nos dice que la delincuencia organizada se lleva a cabo por un grupo delictivo que tendrá cuando menos 3 personas, que actúan durante cierto tiempo con ese propósito de obtener, a sabiendas de que están haciendo algo ilícito, obtener ganancias económicas y, como mencioné, pues empleando violencia, corrompiendo, reclutando a personas en situaciones de marginalidad, actuando de manera transnacional. Y bueno, en México las conductas que se consideran delincuencia organizada, de acuerdo con la Ley Federal de Combate a la Delincuencia Organizada, pues es el terrorismo, todo lo que tiene que ver con delitos contra la salud, sustancias psicotrópicas, narcóticos, falsificación de moneda, operaciones
con recursos de procedencia ilícita, que no es otra cosa que lavado de dinero, acopio y tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, narcomenudeo, corrupción de menores, pornografía infantil, turismo sexual de menores, lenocinio de menores, asalto, robo de vehículos, delitos en materia de trata de personas, delitos en materia de secuestro, contrabando, otros delitos que son como muy mexicanos, ¿no? Por decirlo así, que quizá no están reflejados en la Convención de las Naciones Unidas de combate a la delincuencia organizada transnacional, pero que pues a nivel nacional se consideran que forman parte de la delincuencia organizada, es la defraudación fiscal y delitos conocidos como huachicoleo, ¿no? Todos los delitos en materia de hidrocarburos. Y bueno, prácticamente llegué al final de la primera parte de la sesión y espero puedan ver la otra parte de la grabación si es que no lo han hecho y si ya lo hicieron, bueno, agradecerles su tiempo y mencionarles que el día de mañana estaré dando indicaciones sobre la actividad nacional. Muchas gracias.